para la salvación. Bueno, una de las cosas, hermano, que pedía Jesús es que creyeran en Él. Hoy vamos a ver, hermanos, la fe como un elemento importante para la salvación. No es solo, hermanos, fe, sino que es uno de los elementos que necesitamos para la salvación, como el arrepentimiento, confesión y bautismo. Son elementos, hermano, que Dios pidió, mandamientos directos para que nosotros pudiéramos ser salvos y justificados. Y lo que vamos a ver, hermano, en esta mañana es algo muy simple, la definición de la fe. A lo mejor, si empezamos con las bases, con lo simple, podemos nosotros encontrar, hermano, el significado de lo que Jesús pide que nosotros hagamos. Vamos a ver también, hermano, que en la Biblia se nos presenta la fe como mirando hacia adelante. El arrepentimiento es mirar hacia atrás, es sentir dolor por las cosas malas que has hecho, pero la fe es como estar mirando a algo hacia adelante, y ese es Jesucristo. Se nos presenta que tenemos que poner nuestra mirada, Él es el objeto de nuestra fe. Y también vamos a ver, hermano, que la fe es un elemento muy poderoso, hermano, que nos puede ayudar no solamente para ser salvo, sino para vivir vidas fuertes. La fe es fuerte, hermano, así como el amor es fuerte. Y nosotros lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a empezar, hermanos, con la definición. ¿Qué es fe? Bueno, la palabra griega es pistis, y esto significa una firme persuasión. Es, hermano, una firme convicción. Es algo que está sólido, arraigado, hermanos, en el corazón del ser humano y que está basada especialmente en el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en una persona, hermano, es el mismo concepto. Nosotros creemos que ella, por ejemplo, el novio le dice, ¿verdad? Yo te quiero, yo te amo. Y ella también, hermano. Entonces empieza uno a poner su fe, poner su convicción en las palabras, en esta persona. Por eso, hermano, a veces cuando hay una decepción o una traición es algo muy difícil, porque hemos oído que iba a ser fiel hasta la muerte, pero pues esto no fue una realidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios, viene a ser lo mismo. Dice Romanos 10, 16b al 17, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es parte de lo que dijo Isaías, hermano, el profeta en el Antiguo Testamento. Y luego dice el apóstol, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo lo que estoy hablando ahorita, hermano, es algo que yo previamente ya estudié. Algo, hermanos, que yo saqué de la palabra de Dios. No es algo mío, es algo de Dios que yo tomo. Entonces la predicación viene de la palabra de Dios, y cuando se predica la palabra de Dios, el que lo escucha, hermano, empieza a tener fe. Nosotros, hermano, empezamos a oír de Jesús y empezamos a creer en Jesús. Es por eso que es muy importante que las personas puedan oír mensajes de Jesús y leer, porque de allí, hermano, inicia la fe. Pero también, hermano, creer.
no solamente se nos presenta la palabra fe, sino creer, y son sinónimos, pero tienen diferentes significados. En el griego es pisteu, y esta palabra, hermano, significa ser persuadido de. Significa fiarse de. Significa confiar en y apoyarse en Él. Hay algo, hermanos, que a nosotros nos pasa cuando nosotros comenzamos a creer. Empezamos a estar como descansando, como apoyando, como confiando en algo. Y eso, hermano, es fe. Cuando nosotros, hermano, empezamos nuestra lectura de la palabra de Dios, vemos que Jesús hizo infinidad de milagros. Y uno de ellos está en Mateo capítulo 8. El Señor Jesucristo está sanando a personas y llega un centurión o un general de 100 soldados y le dice: sana a mi siervo que está pues gravemente enfermo. Y dice Jesús: vamos. Y le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Y él dice: porque yo también tengo gente bajo mi autoridad. Y a aquel yo le digo: ve y va, y a este tráeme esto y me lo trae. Señor, di la palabra. El Señor Jesucristo se admira mucho y le dice a los discípulos: ni aún en Israel he hallado tanta fe como esta. Y mira lo que le dice en el versículo 12. Es el pisteo. Allí este hombre, mira, creyó. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, como creíste, te sea hecho. Se persuadió, hermano, de lo que Jesús dijo. Se fió que solamente diciendo la palabra su siervo iba a sanar. Él confió en las palabras de Jesús y se apoyó, hermano, en su verdad. Y eso es, hermano, lo que significa fe. La fe viene cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Y luego dice: y su criado quedó sano en aquella misma hora. Cuando nosotros hablamos de la fe, hermanos, estamos hablando de algo que nos persuade, que nos convence de la palabra del Señor. Y nosotros ponemos nuestra confianza y nuestro apoyo en la palabra como la regla de fe, como la que dice la verdad, como en la que, si lo creemos, hermano, tendremos los resultados que nos promete. Pero también, hermano, en Hebreos 11:1 hay una definición de la fe. Y dice: es pues la fe la certeza o la seguridad de lo que se espera. Ya en el 6 dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos, hermano, entonces la seguridad de que Dios existe, de que la palabra es viva y eficaz, y luego dice la convicción de lo que no se ve. A veces las personas, hermano, dicen que quieren creer en algo y piden una señal. A veces las personas, hermanos, piden un milagro, y hay personas que ven pues lo inexistente. A veces ven, según ellos, el rostro de Jesús en una tortilla, a veces, hermano, en una cascada, a veces en una piedra. Bueno, hay gente, hermano, que se llena de mala información, que también llegó a su oído, y en lugar, hermano, de oír la palabra bendita y verdadera, empiezan a oír las mentiras y creen las mentiras
como verdad. Hermano, la fe no ve. La fe no ve. Porque andamos por fe y no por vista. Esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar, y en esta definición entonces podemos ya poner las bases para continuar. Cuando Jesús les pedía que creyeran en Él y que tuvieran fe, Él quería decir, hermano, que se persuadieran, que se convencieran, que pusieran toda su confianza en Él y se apoyaran, y que Él, hermanos, va a cumplir lo que les promete. Él prometió que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y Él lo va a cumplir si usted viene con ese ingrediente. Segundo, hermanos, ya que hemos hablado de la definición de la fe, ¿en quién vamos a creer? Bueno, hermano, hay personas que creen en los santos. Hay personas que creen en las vírgenes. Hay personas que creen en los pastores mentirosos. Hay personas que creen en los charlatanes. Hay personas que creen, hermano, en los brujos, en los santeros, en los chamanes. Hay personas que depositan su fe, hermanos, su confianza en lo que ha oído. Mira, este es el brujo mayor. Voltea a el San Antonio de cabeza y vas a ver cómo que no agarra novia. El objeto, hermano, de las personas, de su fe, es diverso, pero ¿en quién deberíamos de tener? Estamos hablando de la salvación. Nuestro objeto de fe debería de ser Jesucristo. Mira lo que dice: puestos los ojos en Santo Niño de Atocha, en la de los Lagos, en la de Guadalupe. ¿En cuál, hermano? Puestos los ojos, esa es la fe, hermano. Como mirando algo, usted ponga su mirada en Jesús. Él es el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe debe de ser puesta en Jesucristo, hermano, porque Él es el que sufrió por nuestros pecados, el que murió por nuestros pecados y el que resucitó y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. No podemos, hermano, irnos en otra dirección. Si yo quiero tener la salvación en Cristo Jesús, debe de ser puesta mi fe en Él y no en nadie más. Recuerdo a un hombre, hermanos, que literalmente él, a través de una visión con los ojos espirituales, Dios le reveló, hermanos, y él se llama Esteban. Él estaba predicando y lo estaban apedreando. Él estaba muriendo y va a morir. Pero antes de morir, mira lo que dice Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos ¿en dónde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Nuestra mirada, hermanos, no puede estar en ídolos creados por los hombres. Nuestra mirada no puede estar en charlatanes y mentirosos. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta nuestra fe y confianza en Cristo. Hay cristianos, hermano, que confían más en los doctores y la medicina que en Jesús. Y quiero decirte que los doctores y la medicina fallan, pero Jesús nunca falla. Hay cristianos, hermano, que todavía empiezan a no pasar por debajo de una escalera.
se le atraviesa un gato en viernes 13, todavía están barriendo a los niños, hermano, con huevo, que le echaron ojo. ¿Dónde está puesta su fe, hermano? En las supersticiones, lo que ha oído. Allí viene la fe, pero no ha oído la fe de la palabra de Dios, sino la mala información. Nuestra fe debe de estar en Jesucristo y en su evangelio. Después de que encierran a Juan el Bautista y él va a morir, hermano, Jesucristo allí inicia el ministerio abierto y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. ¿Qué debería de creer? El evangelio. Y luego, después de él morir, ser sepultado y resucitar, que es el evangelio. Sigue diciendo en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, o sea, el que lo escuche, el que se apoye en él, el que se persuada, el que se convenza de que Jesús murió por él, fue sepultado y resucitó al tercer día, ese que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. No podemos creerlo todo, hermano, ni podemos creerle en todo. Hay muchas personas, hermanos, que tienen una mala doctrina. Hay iglesias, hermano, que tienen una mala enseñanza. Pero nosotros tenemos que venir, y nuestro objeto de Dios siempre es Jesucristo, su muerte, y en general, hermano, es toda la palabra de Dios. Nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está el evangelio, y el evangelio pues es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, 16 en adelante, Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí sería una pregunta, ¿verdad? Hermano, hermana, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Aquellos que nos visitan, ¿quiere usted hacer la voluntad de Dios? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que oírla, tienes que escudriñarla, y estás en un lugar correcto, porque aquí se predica la voluntad de Dios, pero tiene que empezar a salir en ti esa persuasión, ese apoyo y ese descanso en la palabra de Dios, para que tú puedas dar el paso que siga y tú puedas venir a la salvación. Dice Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Te das cuenta? Sigue siendo oír y luego creer. Dice: si cree al que me envió, es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tenemos que creer. Es donde tenemos que apoyar nosotros nuestra fe y confianza, que si creemos en Él tenemos pues la vida eterna. Mira, hermanos, es como la fe, como tener un descanso, estar apoyado en algo.
Yo aquí estoy apoyado, hermano, en esta alfombra, que esta alfombra está apoyada sobre una mesa, sobre una madera, luego sobre un concreto. Nuestra fe, hermano, es que nosotros debemos de oír la palabra de Dios y creerla, y ahí van a ser. Y vemos a Jesús haciendo un milagro y nuestra fe crece. Vemos a Jesús alimentando personas hambrientas, nuestra fe crece. Vemos a Jesús, hermano, refutando la mentira, nuestra fe crece. Vemos a Jesús dándonos todas sus promesas, nuestra confianza en Él crece, y empezamos a quitar los ídolos, empezamos a quitar las vírgenes, empezamos a destruir los altares. Aquellos altares que estaban en casa, que le poníamos el cirio y las flores, se empiezan a derribar. Y luego, hermano, empezamos a ser cristocéntrico. Nuestra fe se empieza a centrar en Jesús, creemos su evangelio, como si ahorita lo estuviéramos viendo morir, y decirle a María, madre, he ahí tu hijo, y decirle a Juan, hijo, he ahí tu madre. Como si lo viéramos en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como que si hubiéramos ido detrás de José de Arimatea y de Nicodemo cuando llevaron el cuerpo a un sepulcro vacío que nadie habían puesto y pusieron una gran piedra. Como si fuéramos en la mañanita del primer día de la semana y vemos, hermano, que los ángeles abren la puerta del sepulcro y dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la fe, hermano. Lo leemos, lo creemos, y entonces, hermano, nosotros vamos al paso de la salvación. Un elemento indispensable. La definición de fe hemos visto, el objeto de fe Jesucristo y el poder. ¿Qué tan poderosa es la fe, hermano? Nomás fíjate la fe, a muchos lo que les hace, que salgan de su país, sin un 5, hermano, pasen por una selva del Darién, y que pasen, hermano, sin saber cómo cruzarla, que pasen hambres, que pasen frío, que pasen por lugares de narcotráfico, de violencia, de muerte, y ahí viene, hermano, y ahí viene con la fe. Y luego, y ahí viene, y pasa a un país, pasa a otro, pasan 3, y pasa, hermano, qué tremenda es la fe. Qué tremenda es la fe, hermano. Es poderosa y nos hace movernos de un lugar a otro, hermano, la fe inquebrantable de muchas personas en busca de un futuro mejor. Es poderosa la fe, hermano. ¿Y para la salvación qué? Bueno, dice Juan capítulo 3, que es el que nos gusta. El mejor texto o el más consentido del cristianismo y de los cristianos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe, no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el que se persuada, todo el que confíe, todo el que se apoye en Jesucristo, en esta palabra, tiene vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermano, tenemos que persuadirnos. Tenemos que persuadirnos de estas verdades. Esta es la fe, hermano. Esta es la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos. Claro que la salvación nos la regala Dios por el sacrificio de Jesús. Pero ¿cuál es lo que usa Dios en nosotros? ¿Por medio de qué? De la fe, hermano.
de nuestra confianza, le creímos, no estamos persuadidos, estamos apoyados en su palabra por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos, hermano, obtener la salvación por obras de justicia, sino por la fe. Tenemos que creer que el sacrificio de Jesucristo es totalmente, hermanos, redimitorio o expiatorio para perdonarnos y salvarnos. También en Romanos 1:17, bueno, desde el 16, mira lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Mira, hermano, algunos se burlan del evangelio. Algunos hacen chistes cómicos del evangelio. Es porque no creen. Pero los que creen, hermanos, en el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pues ahí lo está diciendo, a todo aquel que cree. Que hay un poder, hermanos, que se libera. Lees la palabra, el Espíritu Santo la interna en nosotros y entonces nos empodera. Y nosotros empezamos a creerle al Señor. Ya no le creemos lo que decía el maestro de la gran explosión, ahora creemos que Dios es el creador. Ya no le creíamos, hermano, que si los demás lo hacen, dijo el mundo, también hazlo tú. Ahora le decimos que somos diferentes, porque fuimos comprados por precio. Ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y tus pensamientos y todo tu conocimiento empieza a cambiar a través de la fe. Pero dice, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por las obras? Porque Él es bueno, porque va a ser salvo. Por la fe, hermanos. Es poderosa. El justo por la fe vivirá. Y también en Gálatas capítulo 3, tuvieron un problema, hermanos, que ellos creían que era a través de los rituales, de las obras religiosas. Y a eso se le llama legalismo. La gente que cree, hermano, que porque ora, canta, se reúne y etcétera, tantas cosas que evangeliza, cree que por eso Dios le debe la salvación. Si tú vas a entrar al cielo, va a ser por gracia, hermano. Y Dios no le debe la salvación a nadie. Él vino y murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y les dice a los hermanos en Gálatas, Pablo, están equivocados. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por ahí todavía tenemos algunos que predican más el sábado que a Jesucristo y no tienen ningún otro tema más que ese. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Eugenio, cumpliste 20 de la ley, pero fallaste en una, transgresor de todo. Ya lo leímos, Santiago capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Pues dice, y que por la ley, ¿cuántos se justifican delante de Dios? Nadie. Es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Qué pedía Jesús, hermano, para la salvación? Pues que creyéramos en Él. Y ese es uno de los elementos, hermano,
necesarios para la salvación. En 1 de Juan 5 y 4, mira cómo dice Juan a los triunfadores: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién gana, México o Honduras? La H se quedó muda, ¿verdad? Ya no pasó. Es México y Estados Unidos. ¿Quién será el vencedor? Pues no lo sabemos. Pero aquí, hermano, en el mundo, ¿quién será el triunfador? ¿Quién vencerá este mundo lleno de engaños, lleno, hermanos, de pecado, de maldad? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. El que tiene fe, hermano. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? ¿Qué hay que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, la fe se nos presenta en la Biblia como un elemento en el cual nosotros en definición vemos que es una firme persuasión y convicción al oír, hermanos, el Evangelio poderoso. Yo me apoyo, yo confío, yo me fío de lo que dice Dios en su palabra. Yo lo escucho, yo lo creo. Nos decía nuestra hermana Marta, nos decía, hermanos, yo le creo a mi Señor. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de tener. Definición. ¿Usted está persuadido de Jesús? ¿Usted está convencido que Él murió por usted? ¿Usted se está apoyando en la palabra como una palabra verdadera? ¿Confía y se fía de Jesús? Pues si usted respondió sí, entonces usted tiene un elemento de la salvación. Ahora lo que hay que hacer es poner nuestros ojos en Jesús, creer su evangelio y su palabra y dejar de adorar y de creer pues las mentiras. Porque hoy, hermano, hay tanta mentira que se predica como verdad y tanta verdad, hermanos, que ha sido transgiversada. Tenemos nosotros que tener siempre el objeto de nuestra salvación es Jesucristo, porque nuestra fe, hermano, es tan poderosa que nos va a llegar a rendirnos, a obedecer, y a través de la obediencia al Evangelio nosotros podemos manifestar una fe viva. Jesús, hermano, es el que nos pide que nosotros creamos en Él. Y si nosotros creemos en Él, pues nosotros seremos justos y justificados a través de su sacrificio, a través de su sangre. Pero también a través de la fe tendremos una vida pues victoriosa si nosotros obedecemos a Jesús. ¿Tiene usted esa fe? ¿Cómo puede usted tener fe? Pues oyendo. ¿Tiene una fe pequeña? ¿Tiene una fe débil? ¿Tiene una grande fe? ¿Tiene mucha fe? Pues no nos dice la Biblia las cantidades. Pero si su fe fuera como un granito de mostaza y usted viene a Jesús y le cree, Él puede ayudarle, Él puede salvarle y Él puede darle la vida eterna. Vamos a ponernos de pie, y si hay alguien entre nosotros que tiene esta fe y quisiera venir a la obediencia del Evangelio, al bautismo, le invitamos. Hoy es el día de salvación.